Yo estaba aquí en el primer piso y fue un bombazo que rompieron el portal, la escalera, se cayeron cristales, espejos, se cayó todo y llegó él al tiempo de la policía. Y cuando me tocó el timbre a mí, explotó el... Y el policía estaba aquí en la misma puerta y yo creí que era él. Entonces cuando salí vi que una botica de mi hijo estaba aquí y él estaba tirado aquí mismo. Y todavía movía la boca. Eso de no saber, de estar todo tan oscuro, no tener una señal de nada, de algo que es tuyo, que es de tus entrañas. Yo estaba de rodillas ante el sofá, pidiéndole a Dios que no le hubiera pasado nada, y entonces mi cuñado me cogió de los brazos y me dice: no pidas más por él, porque él está muerto. Y llegamos a Pamplona y efectivamente pues estaba muerto, ya estaba el cuerpo presente. Esto nadie de mi familia lo sabe, pero yo intenté quitarme la vida una noche yo aquí sola. Yo cogí una botella de coñac y una caja de aspirina. Y me tomé 3 o 4 aspirinas y media botella de coñac. A ver si me moría. Salieron por la parte de atrás de la casa, de la bajera, y en el momento que estaban cargando el bidón, apareció Vicente Nazabal, encapuchado, y le pegó 5 tiros delante de mi hermano Salvador. No tuvieron ningún problema en matarlo delante de su hijo. Yo a Blanca, mi mujer, le había dicho: un día vamos a estar paseando por el pueblo y nos vamos a encontrar con el asesino de mi padre. Y ese día llegó. Di unos pasos, me acerqué a él y le dije: asesino, sinvergüenza, cara dura. Entonces me pegó una patada en el pecho. Pues la gente que estaba alrededor de él lo separaron a él y a nosotros nos empezaron a avasallar, a empujarnos y demás. Nosotros no encontramos apoyo ninguno, al contrario. Y ese día decidí que yo salía de Charri. Llamaron por teléfono y era mi marido y me dijo: para el coche. Entonces paré el coche y me dijo: nos lo han matado, es nuestro Diego, nos lo han matado. Nos dirigimos hacia Palmanova, ya sin prisa, porque ya no teníamos que ir ni a ningún hospital, ni a ningún... Y cuando llegué a la zona del atentado, por primera vez dije: yo soy la madre del guardia civil, que es una frase que luego he repetido muchísimas veces. Perdonar no los perdonaré mientras que tenga vida. Yo no voy a decir no perdono, porque como te digo, yo estoy muy con Dios y Dios nos perdonó. No perdonas la injusticia. Los asesinos de mi padre creo que no tienen categoría para pedirnos perdón. El perdón es posible. No te digo que sea fácil. El odio es una cadena que te encadena al momento de dolor. ¿Tú te imaginas mi vida encadenada al asesino de mi hijo? Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los autores por este relato tan humano y tan sobrecogedor, porque la verdad es que hablar después de ver estas imágenes es francamente complicado. Y Javier Marrodán, me imagino que
todo tu equipo y tú habréis escuchado estas y estas historias una y otra vez, y trabajar de esta manera es francamente difícil, pero desde luego hay que ser valientes para recoger estos testimonios necesarios, desde luego, para que esto se sepa primero y no se olvide. Son relatos que, es la labor de un periodista, que relatan con rigor y también con humanidad los hechos. Uno de los principales objetivos de ETA han sido los periodistas. Durante unos años las amenazas fueron constantes, sembraron el miedo, pero como vemos no apagaron la información. Los ataques, el hostigamiento y las amenazas de la banda terrorista a la profesión periodística obligaron a muchos a llevar escolta, a abandonar el lugar, como le ha ocurrido a algunas de estas personas, pero solo dejaron de escribir cuando les arrancaron la pluma con la vida. La historia de ETA es una larga historia de sangre que intentó silenciar el periodismo. Y aquí estamos en la FAPE, que os acogemos con muchísimo gusto. ¿Qué menos? Esta Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ¿qué menos puede hacer? Aquí estamos contando hechos, no hemos defraudado a la ciudadanía, aunque en algún momento podemos narrar historias también de sombra del periodismo, porque no dimos la cara debidamente. Esta profesión está también llena de héroes a los que desde aquí quiero darle las gracias, porque son pilares de la democracia que ahora disfrutamos y de la libertad que tenemos y que la tenemos que ganar todos los días. Así lo entendemos los periodistas. 50 años de violencia de ETA en Navarra, historias valientes, humanas, como hemos visto, todas ellas grandes, muy duras, porque estaban allí o porque manifestaban ideas distintas a un radicalismo fanático. Desde aquí, desde esta Federación de Periodistas de España, nuestro homenaje a quienes sufrieron y se enfrentaron al terror para tratar de ofrecer una información libre y rigurosa, para tratar de ofrecer los hechos como son. Ahora mismo el secretario general de la FAPE, Jesús Picatoste, me contaba que una de las personas citadas en el libro que ha dirigido Javier Marrodán es su primo. O sea que fijaos cómo esa historia se desparrama por España y nos afecta a todos. Enhorabuena, repito, a todos los periodistas que habéis trabajado en esta gran historia. Os dejo ya con Javier Marrodán. Gracias a todos por acudir y esta es vuestra casa. Adelante, Javier. Muchas gracias, Elsa. Buenas tardes, amigos y amigas. Yo había pensado contar el making of de este trabajo. Creo que hay muchos periodistas en la sala y, bueno, cuando se planteó el encuentro, sobre todo, al menos lo que se nos transmitió es que el objetivo era que tuviese un carácter, sobre todo, profesional. Y he pensado que lo mejor era remontarme al origen, que en realidad tampoco está muy lejano, el origen próximo de este proyecto, que en concreto fue el día 12 de abril de 2012. No hace, por tanto, ni 3 años. Ese día a mí me llamó el jefe de gabinete del consejero de Cultura del Gobierno de Navarra, Javier Lesaca, el jefe de gabinete, y me reuní con él y con el consejero Juan Luis Sánchez de Muniain, los dos aquí presentes. Y la propuesta, la idea que me transmitieron era: pensamos que ya no hay marcha atrás en el alto el fuego de ETA, aunque políticamente nos toca, vamos a vivir una situación difícil, parece que no, o queremos creer que ya no va a haber más atentados y que por tanto puede ser el momento de contar de manera rigurosa y exhaustiva lo que ha ocurrido aquí en los últimos 40 o 50 años. Y con esa premisa se puso en marcha este proyecto. Lo fuimos organizando poco a poco, pero la idea era la de levantar acta de lo sucedido. Pensamos también desde el primer momento que sería mucho más eficaz hacerlo desde un punto de vista periodístico. O sea, no era tanto hacer una tesis doctoral o varias, sino
contarlo de una manera atractiva, que el resultado final fuese algo asequible para cualquier persona. Lo que ha ocurrido es muy importante, teníamos además que hacerlo interesante, que es uno de los retos permanentes del periodismo. Justo unas semanas después, 10 días después de esta reunión, Antonio Muñoz Molina publicó un artículo en El País que se titulaba Tiempo de contar. Recuerdo perfectamente que lo leí y pensé, Antonio Muñoz Molina ha escrito este artículo pensando en este proyecto, que justamente había empezado a tomar forma. Voy a leer un par de párrafos que yo creo que los autores nos lo sabemos ya de memoria. Decía en ese texto, hay que ponerse a contar en el sentido aritmético y en el sentido narrativo. Hay que contar para recordar y hay que contar para comprender. Y hay que contar también para que el recuerdo y la comprensión de lo vivido por otros se transmute en experiencia personal de esa manera íntima que quizás sea posible a través de la literatura o de esa forma de novela visual que es el cine. Hay que contar exactamente lo que pasó y hay que empezar a hacerlo ahora que todavía viven y están lúcidos la mayor parte de los protagonistas, los testigos, las víctimas no ejecutadas. Hay tiempo, pero es urgente. Y no solo porque, como reflexionó con tanta melancolía Primo Levi, la memoria es falible y se debilita a cada momento. Hay que contar para que no se imponga la tergiversación y para que los verdugos y los responsables no cuenten con ese eficaz aliado del crimen, el olvido. Es verdad que ahora se habla de la batalla del relato y realmente pienso que está siendo una batalla. Hay interés por contar o por dejar de contar lo que ha ocurrido o por abordarlo de una manera distinta, a veces incluso encontrada, ¿no? Todo el mundo, o bueno, especialmente el mundo abertzale radical, intenta arrimar la historia a su sardina, ¿no? Por utilizar una metáfora un poco prosaica. Y en ese contexto lo que nos propusimos era pues hacer un relato riguroso, profesionalmente bien organizado. Ahora detallaré un poco el esquema y las fuentes, para que cualquier lector, no solo o no tanto los actuales como las personas de dentro de 50, 60, 100 años, tengan un lugar físico al que asomarse. Ahora ya son estos 3 volúmenes, donde puedan hacerse cargo de lo que ocurrió, al menos en Navarra, ¿no? No sé si este proyecto seguirá ahora con el relato del terrorismo en otras comunidades. Decía Florencio Domínguez, quizá el máximo experto en ETA, periodista veterano desde hace muchos años en la agencia Vasco Press, decía él, citando a Stefan Zweig, que el objetivo es describir o reflejar la pesada atmósfera espiritual que durante tantos años nos ha envuelto. Hay personas que han leído este libro, personas de Pamplona, de cierta edad, que han convivido con acontecimientos como los que, bueno, de alguna manera se resumían o se intuían en el vídeo, el asesinato en la Bajada de Javier, donde mueren un policía y un niño, año 85. La primera entrevistada era la madre del chico. Y gente que lee este libro ahora y se pregunta, bueno, ¿yo dónde estaba mientras ocurría todo esto a 100 o a 500 metros de mi casa? Esta es una reflexión que muchas personas se han hecho, ¿no? Decía Florencio Domínguez, a propósito de la batalla del relato, cuando se habla de la lucha por el relato no se está pensando en lo que escribirán los historiadores profesionales cuando investiguen este periodo de nuestra historia. De lo que se habla es de la impronta que quedará en la mayoría de la sociedad. Si queda una idea indulgente del pasado, los crímenes de ETA serán vistos como una cuestión menor, tal vez como las travesuras de unos chicos malos, por utilizar las palabras con las que Sebastian Haffner denunció la tolerancia de la sociedad alemana hacia el nazismo en los años 30. El hecho de que esta batalla es algo real, que existe, que se está librando, se refleja también en algunas de las declaraciones y las reflexiones que han aparecido, por ejemplo, en Gara, un diario que es mucho más que un diario, pues es el portavoz de todo un movimiento o de todo un sector de la sociedad que en su día justificó y jaleó incluso los crímenes de ETA, ¿no? Allí, el 2 de octubre de 2011, en un editorial se leía: aviso a los que quieran un relato de vencedores y vencidos. El que convenza, vencerá. Ese es el planteamiento de los malos, podríamos decir, y creo que no caemos en ninguna simplificación al llamarlos malos, ¿no? Cuando escribieron este editorial, quedaban 18 días para que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia. Y ellos ya estaban pensando en cómo sería el día después, incluso cómo querían que se contasen.
Se trata de un desafío con capítulos inquietantes. Lo planteaba también Begoña Elorza, la madre del ertzaina Jorge Díaz Elorza, asesinado el 22 de febrero de 2000 junto al dirigente socialista Fernando Buesa, un atentado que creo que muchos de vosotros recordaréis. Decía ella: ¿quién va a escribir la historia? ¿Dejaremos que sean quienes mataron a Jorge los que la escriban? Lo advertía también Joseba Arregui poco después de que la banda terrorista anunciara su renuncia a empuñar las armas. No puede ser que ahora que acaba ETA tratemos de hacer como si ETA no hubiera existido. Este, de alguna manera, es el contexto, el escenario en el que ha ido creciendo este libro. En estas coordenadas hemos organizado la historia. El periodismo, me parece que se puede hacer esta afirmación, tiene o debería tener la responsabilidad de ofrecer elementos de juicio a la sociedad, a los lectores, a los espectadores, a los oyentes, depende de los formatos. Y nosotros mismos, cuando íbamos dando forma a estas historias, más de una vez comentábamos, hicimos nuestro pequeño libro de estilo, que no hacía falta utilizar adjetivos ni editorializar sobre lo ocurrido. Si hacíamos unas buenas crónicas, contando de manera rigurosa, desnuda lo ocurrido, cada lector ya sacaría sus conclusiones. Decía Arcadi Espada que un buen periodista es aquel que se acerca al lugar de los hechos, pero deja todo como está, no toca lo sucedido, ¿no? Y de alguna manera esto es lo que hemos tratado de hacer. Para articular el trabajo se puso en marcha un pequeño equipo. Vimos claro que lo mejor era que hubiera varias personas trabajando de forma exclusiva en el proyecto, y los 3 periodistas que han estado desde el principio aquí presentes son María Jiménez, redactora del proyecto, Rocío García de Leániz y Gonzalo Araluce. Se sumó también desde el primer momento Jorge Nagore, que no ha podido estar hoy, fotógrafo veterano. Él empezó a trabajar como fotógrafo en el año 76 y, por tanto, ha hecho fotos de la mayoría de los atentados perpetrados por ETA en Navarra. Muchas de las fotos que aparecen en los 3 tomos no es que él las haya coordinado, localizado, comentado, sino que él mismo las hizo en su día. Y en la fase más reciente el equipo se ha completado con Rubén Elizari, que tampoco estoy presente, y Roncesvalles Laviano. Se articuló como un proyecto de investigación a través del Departamento de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra, un proyecto que financió el Gobierno de Navarra y que, bueno, pues gracias a esa financiación, pues estas personas, estos investigadores, yo ya trabajaba en la universidad, se pudieron incorporar también en condiciones laborales dignas al proyecto. Tuvimos allí una pequeña oficina que nos vino muy bien porque ahí fuimos acumulando pues todo el material documental que poco a poco fuimos reuniendo, ¿no? Han colaborado además algunos alumnos de la facultad, ha sido también en ese aspecto un trabajo muy universitario. Nos hemos beneficiado de algunos trabajos fin de grado y luego ha habido todo un coro, se podría decir, de articulistas. Nos pareció interesante, decía que no hemos adjetivado los hechos, pero sí que pedimos a una serie de profesores, periodistas, escritores que al final de cada capítulo reflexionaran sobre lo que se contaba en los respectivos capítulos. Ahí están Santiago González, Rogelio Alonso, Florencio Domínguez, Gaisca Fernández Soldevilla, Ángeles Escribá, aquí presente, Juan Gracia, también presente, José Miguel Iriberri, Lorenzo Silva, Fernando Aramburu. Leyendo las aportaciones de todos ellos, hasta 13, pues también creo que se obtienen elementos de juicio y referencias y claves muy interesantes para situarse en eso, incluso en los hechos que nosotros mismos hemos vivido, ¿no? En cuanto a las fuentes y la documentación, creo que puede ser útil, aunque sea hacer un pequeño repaso, cómo nos hemos organizado para trabajar, para documentar eso de manera detallada, que era el objetivo, cada atentado. En Navarra, al principio, tratamos de hacer una lista que no era fácil. No puedo pensar, bueno, pues en la Guardia Civil seguro que hay una lista con todos los atentados, desde el primero en el año 63 hasta el último. Pues no es tan sencillo, ¿no? Hacer una relación. Después de repasar las listas que sí que tenían algunas, las fuerzas de seguridad, la hemeroteca, documentos policiales, judiciales, y de hacer crónicas de cada uno de esos atentados, el número ronda los 400. O sea, es decir, desde el año 63 hasta el 2011 ha habido 400 atentados, de los cuales 42 han sido mortales. También nos hemos ocupado de algunos crímenes o de algunos atentados mortales
fuera de Navarra en los que la víctima era alguien de la comunidad foral. Para completar esa relación, la primera fuente que nos ha resultado de una enorme utilidad fue la hemeroteca. Al final, los periódicos es donde quedaba constancia siempre de algo que había ocurrido, pues, normalmente la víspera. Y ahí, bueno, pues lo que hicimos fue repartirnos todas las colecciones, el Diario Navarra, el Pensamiento Navarro, más recientemente Navarra Hoy, Diario Noticias, también periódicos nacionales, y pues con eso fuimos haciendo el primer esquema, ¿no? Ahí aparecían en principio todos los hechos, aunque fuesen atentados menores, pues de daños materiales o incluso fallidos. En este sentido, también el proyecto tiene algo de homenaje a muchísimos periodistas, a veces anónimos, porque eran crónicas que aparecían sin firma, que durante años, durante décadas, han ido dejando constancia de lo que ocurría, ¿no? Se dice que el periodismo es como el minutero de la historia, y bueno, aquí lo que hemos hecho es digamos, recorrer la historia a cámara lenta, ¿no? Y en buena medida lo hemos podido hacer gracias al trabajo de muchos y de muy buenos periodistas. Nos ha llamado la atención que en los años 70, en los primeros años 80, a veces se publicaban crónicas que no han envejecido, uno las vuelve a leer ahora, y no solo en cuanto al estilo han soportado perfectamente el paso del tiempo, sino que son crónicas ejemplares, pues de periodistas que habían estado presentes en lugar de los hechos, con entrevistas, con testigos, con frases entrecomilladas, con muy buenos datos. Y bueno, pues de todo eso nos hemos ido alimentando para componer un primer relato de lo sucedido. También sería un segundo bloque, hemos podido consultar muchos documentos policiales y judiciales. Tuvimos al principio una reunión con la delegada del Gobierno de Navarra, Carmen Alba, que no ha podido estar hoy presente, y bueno, que de manera muy generosa se puso a nuestra disposición. Ella misma es hija de un militar al que ETA intentó matar, le pegaron un tiro, pero afortunadamente solo le rozó la barbilla y eso sobrevivió. Y ella, bueno, nos puso en contacto con los responsables de información de Policía Nacional, de la Guardia Civil, y hemos tenido un contacto muy estrecho. Hemos consultado pues, diligencias, informes, que casi siempre forman parte de los sumarios. También hemos podido analizar y tomar información de muchas sentencias, pues, obtenidas de algunas, pues la base de datos de Aranzadi, algunas nos han dejado las familias, abogados, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en algún caso. Fotografía sería un tercer apartado. Queríamos que el libro, como decía al principio, tuviese incluso un aspecto muy periodístico, y pues a través sobre todo del archivo de Diario Navarra, que se ofreció también desde el primer momento a colaborar, pues hemos podido reunir imágenes, muchísimas, de todos los atentados o de casi todos, al menos los que tenían cierta envergadura, perpetrados en Navarra. También de algunas colecciones particulares, el archivo del Ayuntamiento de Pamplona. Como decía, ahí ha sido decisivo el papel de Jorge Nagore, responsable durante muchos años, ahora jubilado, de la sección de fotografía de Diario Navarra. Con todo, la parte más interesante y más novedosa del libro son las entrevistas. Un objetivo que nos planteamos desde el principio fue localizar a familiares de todas las personas asesinadas en Navarra. No solo de los asesinados, también pues, personas que habían sido secuestradas o que habían resultado heridas de consideración en algún atentado. Bueno, ahí hemos tenido que hacer gestiones casi detectivescas, pues a veces a través de conocidos, de antiguas guías de teléfonos, y planteamos además, bueno, nos pusimos ese objetivo, hacer las entrevistas en el sitio, vamos, donde vive actualmente cada entrevistado, ir a sus casas, que ellos estuvieran cómodos, ir bien documentados, dispuestos sin ninguna prisa a atenderles con cariño y a escuchar esas historias. Ahí ya adelanto una de las conclusiones. Hemos descubierto que al final un atentado o la información relativa a un atentado no deja de ser un escaparate, ¿no? Hoy hemos visto en este tráiler del documental imágenes de una bomba que puso ETA en el año 79 en la Plaza del Castillo, en una oficina inmobiliaria, y que causó la muerte de un artificiero de la policía. La pusieron en una oficina cuyo dueño ya había sufrido algún atentado, lo habían intentado secuestrar. Se fue de Pamplona, pero aún así la persecución continuó estando ya él en Madrid. Y en concreto, pues uno de los primeros días de enero del año 79 pusieron esta bomba, un empleado la descubrió, avisó a los artificieros, y cuando uno de ellos, un especialista, se acercaba para examinarla, estalló y le mató. Se llamaba
ahora se me ha ido el nombre, Francisco Berlanga, gracias. Entonces, bueno, pues es relativamente sencillo reconstruir lo que ocurrió, incluso quién era Francisco Berlanga, pues cómo fueron los hechos que acabo de resumir, el funeral de Tapadillo en Pamplona, pues con muy pocos asistentes, el traslado del cadáver hasta Málaga, de donde él era natural, el entierro. Pero claro, Francisco Berlanga, que tenía 26 años, estaba casado con una chica que era una niña casi de 24 y tenían 3 niños de 5, 3 y 15 días, o vamos, unas pocas semanas, ¿no? Entonces, a nosotros también nos interesaba y queríamos contar la historia de su viuda, que es la segunda persona que aparecía entrevistada en el vídeo, Lina Navarro, que se quedó viuda, pues, como decía, con 24 años y 3 hijos muy pequeños, ¿no? Claro, su historia también forma parte de la historia del terrorismo. O sea, cómo ha sido la vida de Lina desde el año 79 hasta la actualidad, las veces que se sigue desvelando, ¿no?, con los recuerdos de aquel día, las explicaciones que les dio primero a sus hijos y ahora a sus nietos, hasta bueno, los malos ratos que ha pasado, hasta el punto, como ha contado aquí, vamos, con gran sencillez, que en una ocasión intentó suicidarse, ¿no? La suma de todas esas entrevistas, decía que son la parte más interesante, más novedosa, creo que sí que hacen de verdad justicia a los acontecimientos que hemos vivido. Creemos que sabemos qué es el terrorismo y cualquiera de nosotros podría improvisar una definición, pero para hacerse realmente cargo de qué supone el terrorismo hay que conocer la vida de estas personas, ¿no? Aquí está Carmen Imaz, hija del primer asesinado de ETA en Navarra, Joaquín Imaz, que tenía ya 8 años cuando mataron a su padre. Bueno, pues la historia de Carmen hasta la actualidad es la historia del terrorismo de ETA en Navarra, ¿no? Con esas entrevistas largas, sin prisas, atentas, con frecuencia entrañables, hemos apurado también las ventajas del género, que son muchas. Rosa Montero, una excelente entrevistadora, decía, y he copiado la cita porque me parece que refleja lo que hemos vivido a lo largo de este proyecto, decía: las grandes entrevistas pueden poseer el atractivo intemporal de una pieza narrativa. Quiero decir que son literatura, o sea, un intento de entender mejor la vida o de atraparla a través de las palabras y la belleza. Hay otros mundos, pero están en este, dice la célebre frase, y eso es lo que ambiciona él o la novelista, recrear esos otros mundos, recorrerlos con su imaginación. También el entrevistador intenta algo muy parecido, descubrir esos mundos diversos que habitan en los demás, investigar de qué distintas maneras puede uno enfrentarse a la existencia y aprender de ello. En más de una ocasión hemos llorado a la vez que nuestros entrevistados, pero eso no nos ha impedido contar con rigor sus historias. Y creo, hablo en nombre de todos los autores, creo que puedo decir que hemos aprendido muchísimo de las personas con las que hemos estado a lo largo de estos 2 años, que han sido unas 60, ¿no? Son las entrevistas que aparecen en el libro. ¿Cómo lo fuimos estructurando? Enseguida vimos que la cantidad de material era ingente, o sea, había pues muchísimos documentos, como he dicho, vimos 40 años de hemeroteca, o sea, periódico por periódico. Entonces decidimos que lo más práctico era convertir la crónica de cada atentado en la unidad de medida, ¿no? Pues cada atentado llevaría su crónica, a veces de un folio y a veces de 12 folios, ¿no? Decía que hay en torno a 400 atentados, por tanto ese es el número de crónicas, ¿no? En todas hemos descendido todo lo que ha sido posible a los detalles. Hay nombres, apellidos, direcciones, matrículas, frases entrecomilladas. También hemos procurado que cada una tenga autonomía, que se pueda leer sin necesidad de especiales antecedentes. Es un libro que se puede hojear sin problemas y uno puede empezar a leer por cualquier sitio. Hemos procurado que las crónicas tengan tensión narrativa, que sean relatos literariamente atractivas y sobre todo que contengan la información de cada caso hasta la actualidad. O sea, no solo lo que ocurrió en el año 79 o en el año 80, sino qué ha pasado después, si se detuvo o no a los autores, si hubo juicio, si hubo condenas, si los excarcelaron al paso de los años. En el vídeo aparecía entrevistado José Ignacio Ulayar, los asesinos de su padre. El asesinato fue en el año 79, en el año 80 los detuvieron, los condenaron ese mismo año y en el 96 salieron de la cárcel, cuando ya eran hijos predilectos de Charri Aranaz, ¿no? Y él lo contaba, terminó encontrándose en su pueblo con el asesino, con el autor material de los disparos que acabaron con la vida de su padre. Todo eso también lo hemos contado, ¿no? En algún caso el recorrido llega hasta nuestros días, hasta hace una semana, quizá hasta Chichiriviche, en Venezuela, donde un antiguo miembro del Comando Madrid se dedica ahora mismo, según parece, a vender licores y refrescos junto a la playa, ¿no? Esto lo contaba Ángeles Escrivá hace unos días en El Mundo.
También para dividir el libro en algunos bloques un poco más extensos, hemos establecido unos capítulos buscando algunos puntos de inflexión, pues determinados acontecimientos que sí que supusieron un cambio o un giro en el transcurso de la historia, ¿no? Cada capítulo tiene además su introducción, una cronología extensa de que de alguna manera recrea el ambiente político, social de aquellos años. Y como decía, se cierra cada uno de estos capítulos, de los 13 capítulos que suman los 3 tomos, con un artículo de opinión que ofrecen, pues bueno, una perspectiva quizá más reflexiva sobre lo sucedido, ¿no? El diseño del libro también era importante y al final el Gobierno de Navarra, que es el editor, lo adjudicó a Herrea Comunicación, un estudio prestigioso de Pamplona. Hicieron una magnífica propuesta. Tiene el aire, un cierto aire a un periódico antiguo, ¿no? Quizá porque, como decía, la inspiración principal o la primera es la hemeroteca. Ellos, pues, viendo eso, los mimbres con los que estaba haciendo el libro, también quisieron reflejarlo de esa manera, ¿no? Es un libro, pues, visualmente muy bien hecho, muy atractivo, ¿no? En el índice onomástico, que hemos procurado hacer unos índices detallados, aparecen en torno a 3.000 personas. Eso quiere decir que, bueno, pues todos los que han tenido algo que ver con los hechos están citados, ¿no? Ahora comentaba Elsa el caso de Jesús, es de nombre, Picatoste, bueno, que nos hemos saludado ahora al entrar. Pues en el año 86 mataron a su hermano, primo, perdón, y en Vitoria, pero en Álava. Pero resulta que justo ese verano del 86 se acababa de constituir un grupo, todavía en una fase muy preliminar, que luego sería el primer grupo de Gesto por la Paz, la primera iniciativa que hubo en Navarra para manifestarse en la calle después de un atentado. O sea, un grupo de gente dijo, algo hay que hacer, aunque sea salir con una pancarta y estar 15 minutos en silencio. Entonces tomaron esa decisión y el primer atentado que se produjo una vez tomada esa decisión fue el de esta persona, ¿no? Y esa fue, por tanto, la primera concentración de Gesto por la Paz en Navarra, ¿no? Como un primer aldabonazo en las conciencias de quienes pasaban por la plaza del ayuntamiento, que fue el sitio elegido, y veían allí, pues, a unas personas con una pancarta en silencio. En cuanto al esquema, bueno, los tomos primero y segundo siguen un recorrido cronológico, o sea, los atentados, eso, pues, va una crónica detrás de otra, pero había algunos aspectos que se nos quedaban fuera o que nos parecía que no los habíamos abordado con la suficiente dedicación y optamos por hacer 5 capítulos más, que son como 5 macro reportajes que tienen un poco más de autonomía. Uno tiene que ver con el chantaje económico, que durante muchísimos años ETA ha estado extorsionando a empresarios y a profesionales de Navarra, del País Vasco y de otros sitios. En Navarra es difícil precisar este dato porque muchos de ellos, pues, nunca lo han contado, pero se han podido documentar al menos 2.000 cartas, o sea, por tanto ha habido 2.000 personas que han sufrido el chantaje de ETA. También dedicamos otro capítulo al terrorismo urbano, la llamada Kale Borroka, que fue una plaga especialmente en los primeros años 90, cuando todos los fines de semana, pues, se quemaban contenedores, algún autobús urbano, sucursales bancarias, cajeros, comercios de gente próxima, pues, al PSOE, a UPN, y Arzayus, creo que fue, dijo en alguna ocasión que era terrorismo de baja intensidad, ¿no? Pero terrorismo al fin y al cabo. También hemos querido contarlo y le hemos dedicado uno de estos capítulos del tercer tomo, ¿no? Otro capítulo es sobre las amenazas a cargos públicos y en particular a concejales, ¿no? Hay una reflexión que nos hemos hecho, y bueno, que quizá muchos de vosotros también, especialmente hace unos años, la compartiríais, y es que en Navarra, en el País Vasco sobre todo, cualquier persona que aceptaba formar parte de una candidatura a un ayuntamiento, aunque fuese un pueblo minúsculo, por parte del PSOE, de UPN o del PP, pues inmediatamente ya tenía una diana cosida a la espalda, ya convivía con la posibilidad real de sufrir un atentado. Y sin embargo ha habido cientos, miles de personas que dieron ese paso, o sea, que asumieron ese riesgo, ¿no? Muchos se enfrentaron a las consecuencias, algunos los mataron y otros, pues, han sufrido amenazas, pintadas, envíos de camisetas manchadas con sangre, que les dejaron un gato muerto en el portal o en el buzón. Toda esa gente, bueno, yo creo que merece nuestro homenaje y nuestra gratitud. O sea, al final la sociedad y las instituciones han funcionado porque ha habido gente como ellos, que a pesar de todo dio ese paso y se mantuvo firme.
Un cuarto capítulo es el de la lucha antiterrorista, que también hemos querido contar de manera detallada. Hay una de las novelas de Lorenzo Silva, que es uno de los articulistas, quizá conozcáis sus novelas protagonizadas casi siempre por una pareja de guardias civiles, Bevilacqua y Chamorro. Pues la que ganó el premio Planeta, La marca del meridiano, cuenta hay un momento en el que Bevilacqua pasa cerca de Logroño, por tanto más o menos cerca de Navarra, para resolver un homicidio que le habían asignado, y recuerda los años, se refiere a los años 80, que había pasado en el País Vasco, Navarra, pero tampoco precisa mucho el sitio, y dice, algún día, cuando quedara claro y se confirmara que aquella gente había desistido de imponer al resto sus ensoñaciones a fuerza de plomo, goma 2 y tornillería, habría que empezar a contar la historia bien y completa, con todas sus miserias y todas sus heroicidades. No era yo el más indicado desde mi pequeña y efímera implicación en aquella guerra, pero esperaba que alguien se atreviese. Lo esperaba sobre todo por aquellos que habían quedado en el camino y que por alguna malhadada coincidencia, aunque también podía ser enaltecimiento retrospectivo, confirmaban la frase bíblica: los mejores entre vosotros caerán bajo la espada, bajo el hacha en este caso. Ha habido cientos de guardias civiles y de policías que han sido asesinados por ETA, y ha habido miles de guardias civiles y de policías que han trabajado para que ETA dejara de existir. Nos parece que también había una deuda con ellos y con su trabajo, y por eso, aunque a veces no es fácil obtener pues información precisa de las investigaciones, que en algunos casos pues están sometidas a la lógica discreción de quienes las han llevado a cabo, pero sí que hemos hecho un capítulo en el que se cuentan con bastante detalle pues algunas operaciones importantes que terminaron con la desarticulación de diversos comandos y que por tanto pues permitieron que viviésemos todos más tranquilos. Algunas conclusiones que hemos obtenido de este trabajo, ¿no? Es difícil asistir como un mero amanuense a una crónica como esta, ¿no? Lógicamente nos hemos implicado, o sea, yo creo que el periodismo también debe ser un oficio comprometido, y más en un tema como este, ¿no? Decía Kapuczynski que a él siempre le había interesado la pobreza, ¿no? En sus viajes a África y América Latina. Decía, me interesan la pobreza y los pobres porque no se quejan, sufren en silencio, no tienen voz y nadie habla de ellos. La cita es aproximada. Y aunque la acepción no sea la misma, yo creo, hablo en nombre de todos, que el sufrimiento nos interesa. O sea, queríamos contar cómo ha sido el dolor de estas personas, la soledad, bueno, pues las vidas y las circunstancias tan duras que el terrorismo ha ido creando. Y luego hay también una razón de, podríamos decir casi, de eficacia informativa. Contar una historia con nombres y apellidos siempre es más eficaz, llega o transmite mejor una realidad que hacer una simple recopilación de estadísticas o de consideraciones generales. Esto vale para nosotros, el poner nombres y apellidos, rostros concretos a una historia, nos ayuda. Vale para los lectores, pero vale incluso para quienes han formado parte de ETA, ¿no? O de sus aledaños, ¿no? Este verano, un etarra arrepentido, teóricamente arrepentido, Ibon Etxezarreta, participó, él había sido juzgado y condenado por 4 asesinatos, participó en el homenaje a Juan Mari Jáuregui, asesinado en el año 2000, había sido gobernador civil de Guipúzcoa, y decía, le envió una carta a la prensa con motivo de este hecho. Él acudió al acto con permiso de la viuda, Isabel Lasa, y decía, o escribió Ibon Etxezarreta: por encima de las crueldades que he realizado durante mi militancia, soy persona y me he dado cuenta del daño causado con estos atentados. Escuchar sus testimonios me ha afectado y me ha dolido. Incluso en algún documento interno de ETA se admitía que este tipo de historias estaban haciendo mella en la militancia. Es totalmente distinto dar a conocer una realidad de manera genérica que hacerlo a través de las historias concretas. Cuando entrevistamos a Lina Navarro, la segunda de las personas que aparecía en el tráiler, he contado que su marido, artificiero de la policía, murió en el año 79, ella decía, hablaba de Paco, su marido, y decía, eran 2 críos, ella lo contaba con esas palabras, decía, nuestra aspiración era comprarnos un 600 en aquella época, ¿no? Tenían 26 y 24 años. Y decía, era un buen padre, era el mejor esposo, el mejor amigo, lo tenía todo.
y añadía, si los que pusieron la bomba hubieran conocido cómo es Paco, no lo hubieran puesto. Yo recuerdo que escuché esta afirmación y pensé, pues hombre, ¿qué va a decir, ¿no? la vida de un policía? Me pareció, con perdón por el adjetivo, un poco ingenua la reflexión en ese sentido, ¿no? Un terrorista está blindado para no contaminarse o no verse sentimentalmente afectado por lo que tiene entre manos, ¿no? En Los Justos, la obra de teatro de Albert Camus, creo que es del año 51, Dora, una de las terroristas que está preparando el atentado contra el gran duque Sergei, que va a ir a la ópera o al teatro en una carroza, le aconseja a Yanel, el activista que va a tirar la bomba contra la carroza. Le dice, no mires a la víctima. Habrá un segundo en el cual le mirarás. Janek, debes saberlo. Tienes que estar prevenido. Un hombre es un hombre. Quizá el gran duque tenga ojos compasivos. Le verás rascarse la oreja o sonreír gozosamente. ¿Quién sabe? ¿Acaso lleve una cortadura de navaja? Y si en ese momento te mira... Lo que han hecho los terroristas justamente es seguir este consejo. No mirar, o sea, no imaginar a las personas humanas que había detrás de sus atentados. Recuerdo que cuando transcribí la entrevista a Lina, volví a oír esa frase y pensé, quizá no le falte razón. O sea, si esas personas que pusieron la bomba supieran realmente cómo era su marido, quizá no lo hubieran hecho, ¿no? Contaban incluso de Txomin Iturbe, que después de sentarse en Argel, creo que era con Rafael Vera, en aquellas frustradas y malhadadas conversaciones, le dijo algo del tipo, apareció así publicado en El País en su día, le dijo, hasta ahora no me hubiese importado dar la orden de que atentaran contra ti, pero ahora que te he conocido tendría más reparos en hacerlo. Bueno, es lo que leía de Ibon Etxezarreta, ¿no? Entonces nos parecía que aunque los terroristas hayan blindado sentimentalmente durante tantos años, aún cabe la posibilidad de que miren a sus víctimas, aunque ya no vayan a devolverles la vida, aunque sea de manera retroactiva. En ese sentido, el relato no es simplemente histórico, tiene también algo de relato moral, tiene un propósito, una aspiración, ¿no? Decía Kapuczynski también que el verdadero periodismo es intencional, se propone cambiar las cosas. Nos gustaría que así fueran. Y por último, la última reflexión, y bueno, luego si alguno tenéis interés dejamos un espacio para las preguntas, es que hemos encontrado a unas personas ejemplares, muy generosas. No es una afirmación gratuita de las víctimas sostienen la democracia, que lo hacen realmente, sino que, bueno, sumando casos concretos, y podríamos hablar de todos y cada uno de los 60 entrevistados, hemos descubierto a personas incluso heroicas, ¿no? Cuento un caso que nos impresionó mucho. En el año 90, en unos sucesos muy turbulentos que hubo en la Fó de Lumbier, en Navarra, asesinaron a un guardia civil que se llamaba José Luis Hervás. Tenía 34 años, estaba casado, era padre de 2 hijos. Y bueno, cuando llegamos a ese punto de la historia, pues tratamos de localizar a la familia, dimos con su viuda. Fue una de las pocas que nos agradeció el interés y el trabajo que estamos haciendo, pero nos dijo que no se sentía en condiciones de contar bueno, pues cómo había sido su vida desde entonces, ¿no? Cosa que respetamos. Pero bueno, como el caso había tenido, los sucesos así llamados la Fó de Lumbier habían tenido mucho eco en su momento, pues insistimos en el entorno familiar y acabamos localizando en Castellón a la madre de José Luis Hervás que vivía. Se llama Olvido Mañas, una señora de 78 años. Le llamamos, le propusimos hacerle la entrevista, accedió. Y entonces, bueno, Gonzalo y María estuvieron con ella. Se encontraron con una señora que es que merecería un monumento, ¿no? Una mujer viuda, ya era viuda cuando mataron a su hijo, madre de 7 hijos, el asesinado en Lumbier era el primogénito. El segundo tenía una depresión y a raíz del asesinato de su hermano se ahorcó. O sea, muy poco tiempo después le avisó a su madre por teléfono, le dijo que el mundo era una mierda y apareció colgado de un árbol cerca del sanatorio de Castellón. Y un tercero, aunque esto no tiene que ver con la historia, falleció de cáncer poco después, ¿no? Le preguntaron Gonzalo y María a Olvido Mañas, ¿siente odio o rencor? No sé lo que siento. No sabes si sentir rencor, si olvidar y vivir con recuerdos tan duros. Y al final dices, que se encargue el de arriba de vosotros. Yo no soy quien para condenar a nadie, aunque hayan matado a mi hijo. Para eso está Dios. Justo cuando tenía lugar esta entrevista, salía de la cárcel Germán Rubenach, que era el que había matado a su hijo, uno de los que se benefició de la desaplicación de la doctrina Parot. Se lo contaron, porque ella no se había enterado, y se sorprendió, lógicamente, y le preguntaron, ¿y si le pidieran perdón?
Si me pidieran perdón, creo que sería capaz de perdonarlos. A veces cuesta porque son cosas tan duras cuando tú no has hecho mal a nadie. Pero al final te das cuenta de que lo tienes que hacer y descansar. Yo muchas veces rezo por todas esas almas que hacen tanto mal para que Dios tenga compasión de ellas. Y si yo quiero que Dios me perdone a mí, tendría que perdonar yo también. Aunque no olvides, porque esas cosas no se te pueden olvidar. Mi hijo no se murió por una enfermedad, se murió porque lo mataron. Y eso es muy gordo. Claro, hay muchas personas así en Navarra y en Navarra y en otros sitios, ¿no? Entonces, también reunir estas reflexiones, la manera en que han vivido, ¿no?, las consecuencias de esos atentados, pues para nosotros creo que ha sido muy enriquecedor, muy ejemplar, y me parece que darlo a conocer también es un deber de justicia, ¿no? Y luego hay mucha gente pues que ha sido heroica en su vida cotidiana. Contaba antes cómo en el año 86 se crea un primer grupo de Gesto por la Paz en Navarra, que realmente eran 4 amigos que en unos años muy complicados decidieron salir con una pancarta a la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para protestar siempre que hubiese un atentado. Esa fue la decisión que tomaron. Uno de los que formaba parte de aquel grupo pionero era Javier Alcalde, farmacéutico en una farmacia del Casco Viejo. Él está empleado en ese establecimiento. Le entrevistamos también para el libro, reconstruimos esos primeros años de Gesto por la Paz, y hay una escena que nos contó que a mí particularmente se me ha quedado muy grabada. Claro, al estar en la calle, ellos pasaron inmediatamente a estar fichados por todos los de Jarray, en fin, que además tenían su feudo en el Casco Viejo de Pamplona, en los bares que rodean justamente la zona en la que se manifestaban y en la que además está la farmacia donde él trabaja, de tal manera que pues, rompieron varias veces todos los cristales de la farmacia. Él estaba preocupado, dice, ¿mi jefe qué hará? Porque claro, esto ya se sabe a qué obedece, ¿no? Pero su jefe lo mantuvo en el puesto. Y entonces él contaba que de vez en cuando, en la calle Jarauta de Pamplona, algunos conocéis el sitio, hay un convento de dominicas donde residen varias religiosas ya mayores, y él era el responsable de llevarles, pues no sé si cada semana o cada 15 días, prácticamente una bandeja grande llena de medicinas, pues para todas las religiosas que andaban ahí con sus dolencias crónicas. Entonces él salía con su bata de la farmacia y avanzaba por la calle Jarauta con la bandeja hasta las dominicas. Entonces contó, además con gran sencillez, que un día, pues no sé si porque era fiesta o por lo que fuese, alguien de un bar lo vio y entonces salieron pues, en fin, todos estos alevines de terroristas que formaban parte de Jarray, y mientras él iba andando con la bandeja, pues le insultaban, le escupían, le pagaban patadas, ¿no? Y él aguantaba el tipo avanzando con su bandeja, y entonces pensó, claro, como entra a las dominicas todavía va a ser peor, porque entonces se meterán con las monjas, ¿no? Y continuó calle arriba para despistarles hasta que ya se cansaron y le dejaron tranquilo, bueno, lleno de escupitajos y de patadas, ¿no? Yo contaba esto con gran naturalidad, riéndose, haciendo bromas de la cara que le gritaban a la oreja, les veía hasta los dientes que no se habían lavado, pero realmente esta persona es un héroe. O sea, ha habido mucha gente así que gracias a ellos estamos donde estamos. Me parece que es una afirmación razonable, ¿no? En absoluto exagerada, ¿no? Otro caso, me aparece contado de manera extensa en el libro, que también yo creo nos impresionó a todos, es el de José Javier Mújica, ¿no? Sabemos que era concejal de UPN en Leiza, sabemos que lo mataron el día 14 de julio de 2001. En su pueblo acababa de volver de pasar 2 días de vacaciones, que era todo lo que tuvo ese año, en los baños de Fitero con su mujer. Se habían ido a descansar. La mujer de José Javier Mújica, Reyes Zubeldia, una señora también ejemplar, nos contó que unos años antes, lo mataron en el 2001, pues como en el 99, el hermano de José Javier Mújica, enfermo de cáncer, le dijo, se está creando en el pueblo una lista alternativa, en Leiza siempre o casi siempre ha gobernado el nacionalismo, le dijo, se está creando una lista alternativa para intentar hacer desde el ayuntamiento algo distinto en Leiza. Además, con un planteamiento muy de pues, habilitar un local para los jóvenes, borrar las pintadas, está todo el pueblo hecho un asco. Y entonces le dijo a su hermano, yo ya no puedo, yo no doy más de mí, de hecho falleció en pocos meses, ¿y por qué no te presentas tú? Entonces él, pues un poco casi impelido, ¿no? por ese deseo de su hermano ya agonizante, pues dijo, vale, pues me presento, ¿no? Entonces
Contaba Reyes que llegó a casa y le comentó la decisión que había tomado. Y Reyes le contestó: chico, ¿qué le vamos a hacer? Pero ten cuidado. Claro, esas dos frases, chico, ¿qué le vamos a hacer? Ten cuidado, significan a partir de ahora te pueden matar. Esto era el año 99. Unos meses después le quemaron la furgoneta. Luego le robaron el pequeño comercio de fotografía que tenían y que era el negocio que habían puesto en marcha para subsistir, y 2 años después lo asesinaron en la puerta de su casa. Entonces, hablaba antes de los concejales que decidieron formar parte de una lista, sabiendo a lo que se exponían. Claro, el caso de José Javier Mújica es un caso que ilustra que esas amenazas eran muy, muy reales, ¿no? Otra entrevista que también me parece que está quizá más inédita, en el capítulo que decía del chantaje económico, pues conseguimos hablar, fue un trabajo sobre todo de Rubén Lizari, con varios empresarios de los que resultaron amenazados, que recibieron una carta en la que se les exigía dinero. Algunos pagaron y lo cuentan, y otros, la mayoría, además fue en Navarra el porcentaje de gente que pagó fue muy pequeño. Entonces uno contaba con gran naturalidad que recibió esa carta, llena de amenazas, lo comentó con su mujer y dijeron: no vamos a pagar, o sea, con nuestro dinero ETA no va a comprar ni una sola bala. Tenían varios hijos pequeños, entonces, sabiendo a qué se exponían, nombraron 2 tutores legales y les dijeron: bueno, en cualquier momento nosotros podemos desaparecer y queremos que la vida de nuestros hijos esté encarrilada. Esto nos lo contaba uno de esos hijos, ya mayor, porque cuando cumplieron cierta edad sus padres les sentaron un día y les explicaron cuál era la situación. Pues también, gracias a estos empresarios que no han pagado, también estamos donde estamos, ¿no? Y termino con una cita de Tomás Caballero, concejal de UPN, asesinado el año 98, un sindicalista de largo recorrido que había sido pues, un hombre que peleó por la justicia social durante toda su vida, incluidos algunos años muy duros del franquismo, a través del Consejo de Trabajadores. Fue uno de los concejales sociales, así llamados, en el Ayuntamiento de Pamplona de la Transición, el primero que hizo la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona, y que ya mayor volvió a la política en la lista de UPN y era portavoz en el Ayuntamiento. Mataron, creo que fue en enero del año 98, a José Ignacio Iruretagoyena, concejal del PP en Zarauz, me parece que era, y hubo un pleno en el Ayuntamiento de Pamplona para condenarlo. Entonces Tomás Caballero afeó a los concejales de HB su respuesta a esa moción de condena y les vino a decir que tan asesinos son los que matan como los que justifican a los que matan. Los concejales de HB le pusieron una querella por esas declaraciones que fue admitida a trámite. Él tuvo que ir a declarar por injurias y calumnias por haber dicho esto que, prácticamente con estas mismas palabras, esto que acabo de referir. Y en ese contexto, todo esto se publicó, la querella, la admisión a trámite, su declaración, le entrevistó la periodista Idoia Altadil en Onda Cero, era el día 3 de febrero del 98. Hablaron de todo esto y le preguntó por qué, a pesar de todo, él, que ya era un hombre pues, de cierta edad, tenía nietos, por qué seguía ahí en el candelero batiéndose el cobre en la vida municipal. Y le respondió: tenemos que seguir luchando para que nosotros, Dios nos dé muchos años de vida, podamos disfrutar también de esa paz y libertad que en este momento están quebrantadas por estos asesinos, o que por lo menos puedan disfrutarlas las generaciones que vengan después. Sería terrible que nos escondiéramos, que nos metiéramos en casa y les dejáramos el campo libre, porque todos íbamos a sufrir. 4 meses después de hacer estas declaraciones, Tomás Caballero fue asesinado también en la puerta de su casa, cuando salía en coche para ir al ayuntamiento. Podría multiplicar las historias. Esto es lo que nos hemos encontrado completando este recorrido, ¿no?, por las 4 o 5 décadas de terrorismo en Navarra. Creo que ha sido, a pesar de todo, de las historias tan duras que hemos escuchado, un privilegio hacer este trabajo. Esto también tiene que ver de lleno con el periodismo. Hemos practicado un periodismo que ya casi nos estila, pues de dedicarle tiempo a cada historia, de documentarnos bien, de hacer las cosas sin prisas. Hemos tratado de hacer justicia a los acontecimientos y, sobre todo, a la vida de tantas personas. Bueno, pues hasta aquí mi exposición. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta.